Si pudiera dar un consejo a cualquier mujer que esté escuchando esto ahora, sería: nunca ignores esa extraña sensación en el estómago cuando algo parece estar fuera de lugar, porque fue exactamente así como todo comenzó para mí. Con un silencio incómodo, una mirada que evitaba la mía y esa sensación molesta de que la vida perfecta que mostraba en las redes sociales estaba a punto de desmoronarse. Mi nombre es María López. A mis 36 años, creía que estaba viviendo el auge de mi vida, una carrera consolidada como chef pastelera en un restaurante prestigioso de Sevilla. Un matrimonio de 11 años con el hombre que todos envidiaban y la certeza absoluta de que, a pesar de las cicatrices del pasado, finalmente había encontrado la paz. Pero, como a la vida le gusta reírse de nuestros planes, en aquel martes lluvioso de agosto, el destino decidió mostrarme que nada es tan sólido como parece. Era nuestro aniversario de bodas. Me había levantado temprano, había preparado una sorpresa para Carlos, mi esposo, el tipo de hombre que hacía bromas hasta en medio de un entierro. Puse la mesa con vajilla de porcelana, fresas, mini croissants y una tarta de limón que siempre decía que era la mejor del mundo. Encendí una vela, escribí una nota tonta. Esperé. Y esperé. Carlos salió temprano para una reunión de última hora con su nuevo socio. Me extrañó, pero no dije nada. Últimamente, las reuniones de última hora se habían vuelto una rutina. No era solo el café lo que se estaba enfriando esa mañana. Mi corazón ya llevaba la sensación de estar siendo dejado de lado, un poco cada día. Siempre trabajé mucho, crecí escuchando a mi madre decir que las mujeres fuertes no lloran por ningún hombre, pero allí, sola en la cocina, mirando la mesa intacta, sentí ganas de desaparecer. El reloj marcaba las 9 cuando Carlos me envió un mensaje rápido. Lo siento, amor. No voy a poder volver antes de las 22. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que empezaron a sonar automáticas, frías. En ese instante, sentí una punzada de rabia no solo hacia él, sino hacia mí misma, por nunca cuestionar, por siempre entender. Por ceder espacio hasta perder de vista quién era. Decidí ocupar la cabeza, fui al mercado, compré flores. Llamé a mi hermana, traté de fingir normalidad. Pero el universo parece gustarle poner a prueba nuestros límites. Al salir del ascensor del edificio, me encontré con la vecina del 1203, Claudia, quien sonrió y me preguntó si Carlos había gustado del regalo. ¿Qué regalo?, pregunté, tratando de sonar casual. Anoche vi a Carlos llegar con una caja enorme debajo del brazo. Pensé que era para ti, sonreí forzadamente y inventé cualquier excusa. ¿Una caja? ¿Anoche? Me había dicho que estaba en una reunión hasta tarde. Fui al trabajo con la cabeza a mil, tratando de ignorar esa picazón de desconfianza. En el restaurante perdí la cuenta de cuántas veces quemé el caramelo, cuántos pedidos envié erróneamente a la cocina. Mis colegas notaron que algo estaba raro, pero nadie se atrevió a preguntar. A la vuelta a casa, la lluvia se intensificó. Sevilla parecía una de esas ciudades de película noir. Calles inundadas, coches apurados, personas huyendo de algo invisible. Llegué a casa exhausta, con la ropa mojada y el ánimo destrozado. El apartamento estaba oscuro, silencioso. Ni rastro de Carlos. En el sofá, un cojín caído. Un olor extraño a perfume dulce que definitivamente no era mío. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Fui al dormitorio, todo estaba igual, excepto por un detalle: mi joyero, el que siempre dejaba abierto, estaba cerrado y con llave. Algo me decía que estaba a punto de descubrir cosas que preferiría no saber. El celular vibró. Una notificación de transferencia bancaria. Me extrañó. Nunca tuve acceso total a las finanzas de Carlos, pero ese mes habíamos acordado dividir los gastos del nuevo restaurante. Abrí la aplicación y vi una transferencia que en sí derivaba una cuenta que no reconocía. Todo parecía un rompecabezas con piezas que no encajaban. Fue ahí cuando, por primera vez, sentí miedo. Miedo de enfrentar la verdad. Pasé horas sentada en la cama, mirando al techo, escuchando la lluvia golpear la ventana. Cuando finalmente Carlos llegó, ya pasaba de medianoche. Entró en silencio, intentó no despertarme, pero yo estaba allí, despierta y alerta. Me sonrió, me besó en la frente y dijo: mañana celebramos, ¿vale? En ese instante, tuve ganas de gritar, de preguntar quién era la dueña del perfume, de exigir explicaciones, pero me contuve. Está bien, respondí, con una sonrisa cansada, porque, antes de enfrentar al mundo, necesitaba enfrentar mis propios fantasmas. Si alguna vez has sentido ese miedo, esa duda, esas ganas de desaparecer, quédate conmigo hasta el final de esta historia. A veces, la vida tiene que explotar en nuestra cara para que nos acordemos de quiénes realmente somos. Y te prometo, lo que viene después es tan sorprendente como doloroso. De hecho, si te está gustando esta historia o te has identificado con ella, aprovecha y suscríbete al canal, te aseguro que no te arrepentirás.
Quisiera poder decir que, después de esa noche, todo volvió a la normalidad, que fue solo un exceso de mi cabeza cansada, que el perfume era solo un residuo de alguna fiesta de la empresa, que el regalo misterioso era una sorpresa para mí, que las transferencias bancarias no significaban nada más que negocios. Quisiera, pero cuando la verdad empieza a susurrar al oído, se hace imposible volver a dormir en paz. Al día siguiente, desperté con la sensación de haber corrido una maratón. Carlos ya había salido, nuevamente demasiado temprano para alguien que pasó la noche trabajando. Me miré al espejo, ojeras profundas, el cabello desordenado. Ojos tristes, una chef pastelera de éxito que apenas podía arreglar su propia vida. Me puse la ropa del trabajo como quien se pone una armadura, pero por dentro me sentía completamente desarmada. En el restaurante, cada movimiento parecía automático. Organicé las bancadas, revisé el menú del día, probé recetas. Pero todo parecía sin sabor, sin color. La cocina, que siempre había sido mi refugio, ahora solo era un escenario en blanco y negro. El único respiro llegó cuando Julia, su chef y amiga de años, notó que algo no estaba bien. Gaby, ¿qué te pasa? Estás rara. Solo estoy cansada, Yu. Nada grave, ella no me creyó. Claro, Julia siempre fue de esas personas que ven más allá de las fachadas. Cansada. Ya te conozco, Gabriela. Dime la verdad, la miré y por un momento casi dejé escapar todo. Pero respiré profundamente y cambié de tema. En el fondo, no quería hablar porque, si lo hacía en voz alta, tendría que admitirlo, tenía miedo. Miedo de perder el control, miedo al fracaso, miedo de descubrir lo que ya parecía obvio. Ese día, la rutina fue interrumpida por una llamada inesperada. Mi padre. No éramos muy cercanos, siempre pensó que mi sueño de trabajar con repostería era una tontería de adolescente, pero, de repente, decidió invitarme a almorzar. Hola, hija. ¿Te gustaría almorzar conmigo? Hace tiempo que no hablamos. Me sorprendió, pero acepté. En el restaurante sencillo que eligió, intenté relajarme. Entre bocado y bocado, lanzó, y Carlos, ¿siguen bien? Me atraganté con el trozo de pan. Sí. Papá. Solo estamos un poco distantes por el trabajo, asintió, pero no parecía convencido. Ten cuidado, Gabriela. Sé que confías en él, pero el matrimonio es un camino lleno de baches ocultos. Y a veces solo vemos el bache cuando ya hemos caído en él. Me fui pensando en eso. En el camino de regreso. Encendí la radio, pero nada calmaba esa creciente angustia. Cuando llegué a casa, fui recibida por el silencio del apartamento, un silencio que dolía. Miré el celular, Carlos online, pero no me había enviado ni un hola. Decidí entonces hacer algo que siempre había evitado, me metí en su computadora. Carlos era cuidadoso con el celular, pero nunca se preocupó demasiado por la computadora vieja. Al encenderla, encontré una carpeta de fotos recién creadas. Las abrí. Allí estaban, imágenes de viajes que nunca hizo conmigo, selfies en lugares desconocidos, y lo peor, fotos de él, sonriendo al lado de una mujer de cabello corto. Sonrisa fácil. Tatuaje en el brazo. Ella era bonita, sí, pero era la mirada de él hacia ella lo que me destruyó. Una mirada de alguien que está enamorado, de verdad. Sentí que mi cuerpo se helaba. Cerré todo rápidamente, como si eso pudiera borrar lo que había visto. No era de esas que vigilan a su pareja, nunca lo fui, pero allí, sola con esas pruebas, todo lo que quedaba era el dolor. Me desplomé en el suelo del salón, llorando como hacía años que no lloraba. Los días siguientes, me convertí en especialista en fingir que estaba bien en el trabajo, que el matrimonio iba bien, que no sabía nada. Empecé a observar a Carlos como quien observa a un extraño. Repara en los horarios, en los perfumes, en las excusas. Y cada nuevo detalle era como una puñalada, la risa forzada cuando le preguntaba sobre el día, la distancia en la cama. Las reuniones hasta tarde, intentaba convencerme de que solo era una mala racha, pero, al mismo tiempo, me daba cuenta de que hasta la casa parecía alejarse de mí. Los cuadros torcidos, la nevera vacía, las plantas muriendo en la terraza. Como si todo a mi alrededor estuviera cansado de sostener una mentira. Un día, en el restaurante, mientras enrollaba croissants, escuché a dos compañeras hablando sobre traición. Hay mujeres que solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Decía una de ellas, sin saber que esas palabras me atravesaban como una flecha. Yo creo que siempre lo sabemos, solo fingimos que no lo vemos, respondió la otra, quise responder. Pero me contuve, porque, en el fondo, era exactamente eso, lo sabía. Solo no quería verlo. Esa semana tuve un sueño extraño. Estaba perdida en una calle oscura, rodeada de escaparates llenos de dulces. Pero todo estaba fuera de mi alcance. Cuando traté de abrir una puerta, estaba cerrada con llave. Y, en el fondo, escuchaba una risa, no era la mía ni la de Carlos.
Desperté asustada, sudando, sintiendo un vacío que ni los mejores chocolates podían llenar. Fue Julia, mi amiga, quien me ayudó a respirar. Me invitó a tomar un café después del turno y con cariño. Insistió: Gaby, necesitas hablar. No estás sola. Allí, entre sorbo y sorbo de café, dejé que las lágrimas cayeran. Conté todo. Los mensajes fríos, el perfume, las fotos, el regalo misterioso, la distancia creciente. Julia escuchó en silencio y luego me abrazó fuerte. Eres fuerte, Gaby. Pero no necesitas pasar por esto sola. Si necesitas algo, estoy aquí, dijo, secando mis lágrimas. En ese momento, me di cuenta de que la peor soledad es la que se siente junto a alguien. Y que, tal vez, era hora de dejar de huir. En los días siguientes, empecé a mirar mi propia vida con otros ojos. Las pequeñas gentilezas del pasado, los mensajes de buenos días. El café en la cama los sábados, las notas dejadas en la nevera, se habían ido hace meses. En su lugar quedaban silencios y distancias. Incluso el perro, Thor, parecía notar el cambio, dormía a mis pies como si intentara protegerme del dolor. Un día, al llegar a casa, encontré una carta sobre la mesa. Reconocí la letra de Carlos. Mi corazón se aceleró. Abrí la carta con manos temblorosas. No era una carta de amor ni una disculpa. Era un aviso: necesito viajar por trabajo, vuelvo solo la próxima semana. Cuida del restaurante. Por favor, no me esperes despierta. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no iba a esperar más. No iba a seguir fingiendo. Ya no iba a sostener sola el peso de un matrimonio que se estaba derrumbando. Y fue en ese instante, en medio de la desesperación, cuando un hilo de coraje comenzó a crecer dentro de mí. Necesitaba la verdad, y, aunque sabía que el dolor sería inmenso, prefería 1000 veces un corte de una vez que seguir sangrando lentamente. Si alguna vez has sentido que estás atrapada en una historia de la que ya no eres protagonista, te entiendo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará todo para mí, para Carlos, para esa mujer desconocida, y tal vez para ti también. Hay quienes dicen que, para sobrevivir a la verdad, se necesita coraje. Yo no estoy de acuerdo. No es coraje, es necesidad. Llega un momento en el que el propio cuerpo rechaza la mentira. Y todo lo que más deseas es ver la luz, aunque te queme, en los ojos. Ya no dormía más, no comía bien, mis días se arrastraban entre la cocina del restaurante, los pasillos silenciosos de casa y la inútil esperanza de un mensaje, un gesto. Cualquier señal de vida de Carlos, el aviso del viaje de trabajo, se había convertido en una semana de ausencia. Carlos no mandó fotos, no hizo videollamadas, no contó chistes. Era como si se hubiera evaporado de mi vida. Lo que me quedaba era el eco de una rutina que ahora hacía ruido. Necesitaba saber. Bastaba ya. Lo primero que hice fue llamar al restaurante, donde él decía que estaba participando de una consultoría. Me tardé 3 días para que alguien contestara. Carlos López. No, no tenemos a nadie con ese nombre aquí, respondió el gerente educadamente. Después de consultar la lista de empleados y socios, mi estómago se encogió. Respiré hondo y agradecí. Era la confirmación que necesitaba y que no quería. Intenté continuar mi día normalmente, pero era imposible. Los objetos de la casa, antes tan familiares, ahora me parecían extraños, como si ya no me pertenecieran. La cama doble parecía más grande, el olor del perfume desconocido seguía flotando en el aire del cuarto, y hasta Thor, nuestro perro. Evitaba subir al sofá, donde Carlos siempre se tiraba al llegar. Pasé la mañana vagando por el apartamento, arreglando cosas sin sentido. Separé ropa para donar, organicé libros alfabéticamente, limpié el armario de la cocina. Pero todo eso era solo un intento de controlar el caos dentro de mí. En cierto momento, me senté en el suelo de la sala y miré las fotos antiguas colgadas en la pared. En ellas, Carlos y yo sonreíamos durante viajes, fiestas, Navidad en casa de mi madre. ¿Cómo es que todo puede cambiar tanto y tan rápido? Me quedé allí mirando los rostros congelados en el tiempo, hasta que las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Decidí entonces revisar las redes sociales de la tal Aline Maya. Miré cada foto, cada comentario, tratando de encontrar alguna explicación. Había fotos de los dos en bares, en el parque, en rutas que Carlos nunca me había contado. En una de las fotos, él llevaba un abrigo que yo misma le había regalado. El mismo abrigo que desapareció semanas atrás, cuando me dijo que lo había olvidado en el coche de un socio. Ahora, sonreía abrazado a esa mujer. En un mundo donde yo nunca sería invitada a entrar, el impulso de mandarle un mensaje a ella me cruzó varias veces. Quise preguntar qué sabía de mí, si sabía que él estaba casado, si sabía cuántos sueños y cuántos miedos compartí con ese hombre. Pero me contuve. Ya no quería humillarme más, decidí enfrentar a Carlos en cuanto regresara. Pasé el día ensayando diálogos en mi cabeza,
previendo posibles mentiras, armando pequeñas trampas verbales para no ser manipulada. No llores, Gaby, me repetía al espejo. Muestra fuerza. Aunque por dentro estés hecha pedazos. Cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta, mi cuerpo entero tembló. Carlos entró como si nada hubiera pasado. Se quitó los zapatos en el hall, dejó la mochila en el sofá y me buscó en la cocina. Hola, amor. He llegado. Su voz me irritó profundamente. Has llegado temprano, murmuré, tratando de sonar neutra. La consultoría terminó antes. ¿Todo bien por aquí? Respiré hondo, tratando de no explotar. Carlos, necesitamos hablar. Él sintió el ambiente porque desvió la mirada. Tocando el celular. ¿Puedes hablar? Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar por las paredes. Necesitaba coraje, necesitaba hablar todo de una vez. ¿Me puedes decir dónde pasaste este fin de semana? El silencio fue ensordecedor. Él tragó saliva, intentando pensar en una respuesta. Ya te lo dije, trabajo. ¿Por qué? Solté una risa amarga, nerviosa, que sorprendió incluso a mí misma. ¿Trabajo? ¿En el restaurante donde nadie te conoce? ¿Con quién te tomaste esa foto en el café? Se puso pálido. Por primera vez, vi miedo real en la mirada de Carlos. Gaby, déjame explicarte. No es lo que estás pensando. ¿No es? Entonces explícame qué estoy pensando porque no me respondes desde hace días. Desapareces, mientes y aún tienes la cara de regresar a casa como si nada hubiera pasado. Intentó acercarse, pero yo retrocedí. No me toques, Carlos. Vi las fotos, leí los comentarios. Sé que estás con otra persona. Solo quiero escuchar de tu boca, por unos segundos. Él se quedó en silencio. Luego, se derrumbó, no quería hacerte daño, Gaby. Yo me involucré con Aline, sí. Fue reciente, te juro. Me perdí, el mundo se detuvo. Esas palabras tenían sabor a sangre en la boca. ¿Te perdiste? ¿Y yo? ¿Dónde quedé en esta historia? Él comenzó a llorar, lo que me enfureció aún más. No hagas esto. Carlos, no uses lágrimas para librarte de la culpa. Merecía, al menos respeto. 11 años, Carlos. ¿Tiraste todo por una aventura? ¿Por qué no fuiste honesto conmigo? Carlos tartamudeó, traté de terminar. Pensé que pasaría. Sucedió y no supe cómo retroceder, mi cabeza daba vueltas. Recordé cada detalle de los últimos meses, cada vez que ignoré las señales. Cada vez que fingí que todo estaba bien para no enfrentar el final. ¿Y ahora? Pregunté con la voz ronca. ¿Vas a seguir con ella? Él no respondió. Eso dolió más que todo. Entonces es esto, acabaste con nuestra historia. Con mi confianza, con nuestro hogar, ¿y ni siquiera tienes la dignidad de asumir las consecuencias? Perdóname, Gaby. No quería. Levanté la mano, impidiéndole continuar. Basta, no quiero escuchar más. Puedes tomar tus cosas y irte. Hoy, el silencio se hizo aún más denso, como si toda la casa contuviera la respiración. Carlos quedó parado en medio de la sala, mirando alrededor como si estuviera viendo ese lugar por última vez. Thor, acostado a mi lado, soltó un gemido bajo. Por favor. Gaby. Solo escúchame. Podemos intentarlo de nuevo, cambio, te lo juro. Sacudí la cabeza, cansada. Ya no somos nosotros, Carlos. Lo que existía, lo destruiste. Necesito paz. Sentí mis piernas temblar y me senté en el sofá. Mandé un mensaje rápido a mi hermana. Marianne, necesito de ti. Ven a casa. Mientras Carlos, cabizbajo, empezaba a tomar algunas de sus cosas, me quedé mirando el cielo por la ventana. La noche caía pesada, la lluvia se deslizaba por el vidrio, el sonido de los truenos al fondo. El clima parecía coincidir con el caos dentro de mí. Minutos después, sonó el timbre. Mi hermana entró, ya quitándose el bolso de los hombros, con los ojos atentos. Cuando me vio, se sentó a mi lado y me abrazó fuerte, sin decir nada. Nos quedamos así, en silencio, mientras Carlos terminaba de recoger su maleta en el cuarto. En medio de todo el dolor, flashes de memoria invadieron mi mente, el viaje a Oporto. La noche en que compramos nuestro primer coche, el día en que montamos juntos los muebles del apartamento. Y ahora, todo se reducía a ese silencio incómodo, a las palabras que ya no podían ser dichas. Cuando Carlos volvió a la sala, trajo solo una maleta pequeña. El abrigo de frío colgado en el brazo, lo siento mucho, mi hermana se levantó antes de que pudiera hablar. Carlos, es mejor que te vayas. Él dudó, pero salió sin mirarme. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue total, solo interrumpido por el llanto bajo de Thor. Yo no lloré, no grité. Solo me quedé allí, abrazada a mi hermana, sintiendo que el vacío se apoderaba de mí. Nos quedamos sentadas en el suelo durante un buen rato. Marianne me trajo un vaso de agua, me envolvió en una manta, puso una música suave para disimular la tristeza. Fuiste valiente. Gaby. Lo peor ya pasó. Ahora comienza otra vida, miré alrededor.
El apartamento parecía diferente, más frío y más limpio al mismo tiempo. Tomé una de las fotos antiguas y, en un gesto casi ritual, quité el marco de la estantería y lo guardé en una caja, allí en el fondo. Me di cuenta, estaba empezando a dejar ir. Aunque fuera poco a poco, a pedazos, pero sabía que lo peor aún estaba por venir, porque después de que la máscara cae, lo que queda es lo que realmente somos. Y, en ese momento, todo lo que sabía es que necesitaba reconstruirme, aunque fuera sola. Pensé que la parte más difícil sería echar a Carlos de casa. Me equivoqué. Lo más difícil fue despertar a la mañana siguiente y recordar que, por primera vez en 11 años, el mundo era solo mío y completamente desconocido. Abrí los ojos lentamente, sintiendo las sábanas frías, escuchando solo el ronquido de Thor enrollado a mis pies. El silencio parecía nuevo. Ya no era el silencio agobiante de antes. Era un vacío lleno de posibilidades y también de miedo. Me levanté lentamente, me puse el albornoz y fui a la cocina. La nevera estaba casi vacía, la encimera llena de migas y envases olvidados. Por un momento pensé en sentarme y llorar, pero preferí tomar la escoba y barrer el desorden de la noche anterior. Poco a poco, mientras arreglaba la casa, sentía como si también estuviera recogiendo pedazos de mí misma, cada objeto en su lugar, cada plato lavado. Era un pequeño rito de paso. Marianne estuvo conmigo los primeros días. Ella insistía en sacarme de la cama, inventaba planes, cocinaba recetas nuevas, contaba chistes malos. El tercer día decidió arrastrarme a un parque de la ciudad. Allí, sentadas en el césped tomando café en vaso de papel, me dijo: necesitas perdonarte, Gaby. Nadie nace sabiendo terminar una historia. Sonreí, sin mucha convicción. Solo quiero despertar un día sin ese peso en el pecho, sin sentirme tonta, engañada. No es tontería. Es solo amor, y quien ama, a veces, confía demasiado. Me quedé pensando en eso. Tal vez fuera cierto. Yo había amado a Carlos con todo lo que tenía, sin reservas. Ahora, era hora de aprender a amarme a mí misma. La semana siguiente, volví al restaurante. Al principio, todo parecía extraño. Los colegas me miraban con compasión, hablaban bajo como si fuera de cristal. Fingía indiferencia, pero me dolía. Julia fue la única que me trató normalmente, sacando conversación sobre los nuevos postres del menú, pidiéndome opinión sobre los dulces. Necesitas volver a crear, Gaby. Nadie hace profiteroles como tú. Fueron pequeños gestos, así los que comenzaron a despertarme de nuevo a la vida. Entre ensayo y ensayo en la cocina, noté que mis manos ya no temblaban tanto. Empecé a invertir más tiempo en el trabajo. Revisé antiguos cuadernos de recetas, inventé combinaciones. Acepté el desafío de firmar una nueva línea de dulces para el restaurante. Al principio, el miedo al fracaso aún rondaba, pero pronto me di cuenta de que la cocina era y siempre sería mi lugar de sanación, fuera del restaurante. Los días eran una mezcla de recaídas y pequeñas victorias. A veces, me encontraba llorando sola en el baño, extrañando a Carlos en detalles tontos, cómo doblaba los calcetines, el olor de su perfume, los apodos bobos. Otras veces, me reía sola, recordando las excusas patéticas que inventaba para llegar tarde a casa. Y, en el fondo, fue surgiendo un sentimiento extraño, una especie de gratitud por, finalmente, no tener que vivir en la duda. Un sábado, decidí aceptar la invitación de Julia para ir a un festival de dulces artesanales. En medio del evento, entre puestos de brigadeiros y macarons, me abordó una señora elegante, de cabello blanco y mirada penetrante. «Eres la chef Gabriela López, ¿verdad?» «Sí, soy yo», respondí. Avergonzada sonrió. «He oído hablar de tu trabajo. Estoy montando una escuela de repostería y me encantaría hablar contigo sobre dar clases. Tu nombre fue muy bien recomendado». La propuesta me sorprendió. Yo, que hasta ayer me sentía rota, ahora era reconocida como una referencia. Cambié contactos con la señora y durante el regreso a casa sentí una chispa de esperanza. Tal vez el mundo realmente estuviera abriendo otras puertas. El domingo siguiente, fui a la casa de mis padres para el almuerzo familiar. Mi padre, que rara vez expresaba sentimientos, me abrazó fuerte en la puerta. «Te admiro, hija. Poca gente tendría el coraje de empezar de nuevo». Me senté a la mesa con mis hermanos, comí más de lo que debía. Escuché las conversaciones ruidosas. Reí con los sobrinos corriendo por la sala. Por un momento, recordé lo ligera que puede ser la vida. Me di cuenta de que, a pesar del vacío, todavía tenía raíces, gente que me quería y me apoyaba. De noche, de vuelta al apartamento, decidí enfrentar los últimos recuerdos del pasado. Abrí el armario, saqué ropa y objetos que pertenecían a Carlos y los metí en una caja. Separé fotos, tarjetas viejas, notas pegadas en la nevera. Me senté en el suelo, rodeada de todo eso. Y lloré, pero esta vez el llanto fue diferente. No era de desesperación, era de alivio, de liberación.
Al día siguiente, llevé la caja hasta la portería y pedí al conserje que la entregara a Carlos. Tan pronto como regresé al apartamento vacío, sentí que, por fin, un ciclo se había cerrado. A lo largo de las semanas, la nostalgia dio paso a un nuevo tipo de silencio, el silencio bueno, de quien tiene espacio para escucharse de nuevo. Empecé a caminar sola, a tomar café en la terraza, a planear pequeños viajes. Un día, mirando el atardecer desde lo alto de la ciudad, me di cuenta, sobreviví. Fui traicionada, humillada, dejada atrás, pero estaba entera, y por primera vez en años. No sentía miedo del futuro, no fue un proceso rápido, ni fácil, pero fue mío. Incluso en los peores momentos, nunca estuve realmente sola. Descubrí el valor de la amistad, de la familia y del coraje silencioso que solo se descubre cuando todo se derrumba. Si alguna vez has pasado por algo así, sabes de lo que hablo. Si aún no, espero que nunca necesites aprenderlo de esta manera. Pero, si algún día pasa, recuerda, existe vida después del dolor, existe fuerza después de la caída, y existe luz incluso cuando todo parece oscuro. Hoy, mientras te cuento esta historia, es imposible no recordar a la mujer que era hace unos meses, sentada en el suelo del baño, abrazada a mis propias piernas, con el rostro marcado por lágrimas que parecían no secarse nunca. Si hubieras estado allí, habrías visto a alguien avergonzada, acumulando culpas y promesas rotas, tratando de entender en qué momento se perdió en el camino. Es duro admitirlo. Pero durante mucho tiempo, el dolor fue mi única compañía. Tuve días en los que la soledad parecía un agujero sin fin. Recuerdo el primer fin de semana, sola en el apartamento. La casa llena de silencios que antes compartía con alguien. Preparé café para dos por costumbre, dejé el lado de su cama ordenado. Esperé un mensaje que nunca llegó. Sentí rabia de mí misma, me maldije en silencio por no haberme dado cuenta antes, por haber ignorado todas las señales. Quise regresar, pedir perdón por algo que ni siquiera era culpa mía. Solo para no sentir ese vacío. Fueron meses de altibajos. Hubo el día en que lloré al ver a una pareja abrazándose en la calle. El día en que me sorprendí riendo de un video gracioso y por un instante quise compartirlo con Carlos solo para recordar que nuestra historia había terminado. El domingo en que necesité coraje para salir de la cama, mirar al espejo y repetirme, vas a sobrevivir. El dolor, poco a poco, cambió de forma. Se convirtió en nostalgia, luego en ira, luego solo en un recuerdo distante de quién era cuando amaba a alguien más que a mí misma. Mis padres decían que el tiempo cura todo, pero nadie explica qué. A veces, el tiempo solo nos hace acostumbrarnos a la ausencia. Aprendí a llenar ese vacío con pequeñas victorias, terminar un libro olvidado en la estantería, cocinar algo nuevo solo para mí, pintarme las uñas con calma. Volver a caminar sola por la ciudad. Thor, mi perro, se convirtió en mi mayor compañero. En los días en que la tristeza pesaba demasiado, él saltaba a la cama, lamía mis lágrimas, ponía su cabeza sobre mis piernas como si me dijera, aún tienes a alguien aquí, puede parecer poco. Pero fue él quien me hizo levantar muchas veces. El simple hecho de tener que cuidar de otro ser vivo me recordaba que también tenía que cuidar de mí misma. Las amistades también adquirieron otro significado. Descubrí que quienes realmente importan no se van en los días malos. Mi hermana pasó noches conmigo, cocinando fideos cuando no tenía fuerzas para preparar nada más elaborado. Julia, mi amiga del restaurante, me arrastraba a fiestas, cines, caminatas incluso cuando yo solo quería quedarme en casa, a oscuras. Aprendí a aceptar ayuda, a decir no estoy bien, sin vergüenza, a entender que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de humanidad. En el trabajo, los días empezaron despacio. Al principio, solo cumplía con las tareas básicas, sonreía por educación. Pero, poco a poco, fui retomando mi espacio. Inventé postres, recibí elogios de los clientes. Fui reconocida por el equipo. La invitación para dar clases fue, tal vez, el mayor regalo. En el aula, frente a los alumnos, me di cuenta de que aún podía inspirar a alguien. Enseñé técnicas, conté historias, compartí fracasos y éxitos. Vi en sus ojos el brillo que yo había perdido y, poco a poco, ese brillo volvió a mí también. Tal vez la mayor transformación fue interior. Me di cuenta de que no necesitaba una relación para validarme, que mi historia tenía valor independientemente de quién estuviera a mi lado. Por primera vez comencé a mirarme con gentileza, perdoné mis propias fallas, reí de mis errores, acepté que el pasado no se puede cambiar. Pero el futuro sigue siendo un libro en blanco. Empecé a regalarme cosas, un perfume nuevo, un viaje corto a una ciudad vecina, un día de spa. Volví a salir con amigos, probé un nuevo corte de cabello, aprendí a conducir por autopistas, algo que siempre había temido. Descubrí viejos gustos que había olvidado, caminar sin prisa, dibujar recetas en cuadernos de colores, escuchar música alta y bailar sola en la sala. Fui reaprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. El miedo a confiar en alguien aún existe, lo confieso.
Me tardé mucho en responder mensajes de interés, rechacé invitaciones a citas, puse 1000 barreras. Pero, con el tiempo, entendí que no necesito protegerme del mundo entero. Solo necesito confiar en mi propio juicio. No, tengo prisa, y, si aparece un nuevo amor, será porque estoy lista, no porque necesito llenar un vacío. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia por Carlos. Siento pena, tal vez, porque, mientras él buscaba algo nuevo en otra persona, yo descubrí algo mucho más raro, la oportunidad de ser nueva para mí misma. Nadie puede quitarnos la experiencia de reconstruirnos, y por más doloroso que sea, soy infinitamente más fuerte de lo que era antes. Si me has acompañado hasta aquí, sabes que no estás sola. Miles de personas pasan por esto todos los días y la mayoría sobrevive. Pero pocas tienen el coraje de contar cómo es renacer. Por eso, comparte tu historia aquí en los comentarios. Dime lo que sentiste al escuchar la mía. Tal vez, juntas, podamos transformar un poco de dolor en luz para quien lo necesita. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí hablamos de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de la belleza de continuar incluso cuando todo parece derrumbarse. Cada semana hay historias reales, consejos y espacio para que también compartas tu voz. Quiero escucharte. La verdad es que la vida nunca vuelve a ser la misma después de un terremoto emocional. Pero, con el tiempo, te das cuenta de que no necesitas volver a ser igual, puedes ser mucho mejor. Tus cicatrices contarán historias de superación, tu fuerza inspirará a otras personas. Y un día volverás a sonreír no porque olvidaste el dolor, sino porque aprendiste a crecer con él. Gracias, de corazón, por estar conmigo en este camino. Cuídate, permítete sentir todo, pero no dejes de creer, el sol siempre vuelve. Y cuando vuelva, espero que estés con los brazos abiertos para recibir la luz que te mereces. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el dolor pasa, pero el coraje de comenzar de nuevo es para siempre.